Buenas tardes. Hago un llamado a las autoridades de gestión del riesgo de Boyacá y de Casanare frente a lo que a continuación voy a mencionar. El 20 de agosto colapsa parte de la estructura del viaducto Los Grillos en la vía Agua Azul-Sogamoso. Lo que ocurre es que después de 16 días, la parte central de la estructura pues tiene un riesgo de colapsar en su totalidad, porque ese día se parte el viaducto, pero como es una estructura postensada, o sea, el viaducto Los Grillos, para entender, está compuesto por 3 puentes, son cerca de 666 metros en total el viaducto. Chorro Blanco, Los Grillos, que fue el que se fracturó, y Puente Nuevo. Entonces lo que ocurre es que la parte central del viaducto está sostenida en este momento por los cables principales, porque es una estructura postensada, pero esa cantidad de peso a ambos lados puede llegar a fatigar, digamos, el acero, y hay un riesgo alto de que pueda llegar a reventarse los cables, y si eso ocurre, entonces puede afectar el resto de la estructura del viaducto. O sea, en este momento del 100% de la estructura hay un 40% que falla, pero el otro 60% está bueno. Pero si se llegan a reventar esos cables, pues lo que puede suceder es que el peso ale, digamos, la estructura de las pilas donde están soportadas los otros 2 puentes, Puente Nuevo y Chorro Blanco. Entonces es muy importante de que se haga una demolición controlada de la estructura que está fallando, so pena de que se dañe todo el viaducto. Entonces hay otra preocupación mayor, que en vista que después de 16 días aún el gobierno nacional no ha enviado maquinaria, y no se entiende por qué, si hay un contratista para que empiece a descargar la montaña y empezar a habilitar, digamos, la vía alterna. Entonces la misma comunidad ha empezado a hacer ese trabajo, están haciendo un paso, pero resulta que personas me informan allá de Pajarito, que conocen de los riesgos, incluso gente que trabaja con el consorcio, ven con preocupación que la comunidad está trabajando muy cerca, digamos, a donde está el riesgo de colapso, donde se lleguen a reventar los cables, y eso podría generar un grave riesgo para la integridad de las personas que de muy buena fe y están trabajando desde ese día habilitando ese paso alterno. Entonces hay que tener mucho cuidado frente a eso. Donde se llegue a reventar el cable puede colocar en riesgo no solamente a los trabajadores, sino de pronto a cualquier persona que vaya trabajando, que vaya pasando en cualquier hora del día, porque eso puede ocurrir de noche, de día. Entonces lo que hay que hacer es que sometan eso al puesto de mando unificado, las autoridades revisen ese riesgo, y si es que lo hay, tomen algunas medidas mientras el Invías a través de su contratista empieza a trabajar, porque ya van 16 días y no se ha iniciado. Entonces este mensaje tiene como un llamado respetuoso para que las autoridades verifiquen ese riesgo. Son 2 cosas entonces, en conclusión. Por un lado, que se salve el resto de la estructura del viaducto, que en un 60% está en buen estado, y de llegar a reventarse los cables pudiera llegar a afectar el resto de la estructura, porque son los soportes de los otros puentes, como he mencionado. Pero lo más importante es salvaguardar la integridad de la comunidad que está trabajando en su paso alterno. Eso es muy loable, pero frente a ese riesgo de la estructura hay que revisarlo. Entonces es un mensaje muy respetuoso a las autoridades. Los riesgos hay que evaluarlos a tiempo para evitar catástrofes.